Hola, bienvenidos a Entre Aduanas y Negocios, historias para contar y reflexionar. Soy Jenny Paula Duque Castaño y en este podcast hablaremos de experiencias reales, de emprendimiento, comercio exterior y de esas lecciones que dejan los negocios y la vida misma. Aquí no solo analizamos cifras o procesos, sino también las historias humanas detrás de cada proyecto. Así que ponte cómodo y comencemos este viaje lleno de aprendizajes, reflexión y buenas conversaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Aduanas y Negocios. Y para ello, antes de empezar esta maravillosa conversación, intentemos imaginar cómo podría ser el mercado chino, si pudiese ser comparable con países como Estados Unidos, como Europa. Creo que sería como intentar comprender un océano desde la superficie, porque China no es simplemente un mercado, no es una sola economía, es una civilización viva con más de 5.000 años, donde nunca dejó de pensarse cómo ser el centro del mundo. Y es que mientras en Occidente pensamos en trimestres, en resultados y en crecimiento rápido, en China las decisiones se toman con una perspectiva que puede abarcar generaciones. Donde nosotros vemos contratos, en China ven relaciones y oportunidades. Donde nosotros priorizamos la velocidad, ellos perfeccionan la paciencia. Así que en este espacio y en este episodio vamos a iniciar un recorrido maravilloso para adentrarnos a la cultura asiática, específicamente la cultura de China. Y para ello tenemos a una súper invitada que nos va a contar un poco y nos va a acompañar en este recorrido. Y la tenemos aquí propiamente desde China. Ella es Sofía, quien nos va a contar un poco sobre sus raíces, sobre su cultura y donde nos va a transmitir esa tradición tan bonita y tan maravillosa. Entonces, Sofi, adelante, bienvenida a este espacio. Qué rico tenerte por acá. Y bueno, empecemos esta conversación maravillosa. Bueno, Jenny, muy buenos días. Un gusto estar en tu programa. Primero que todo, me quiero presentar. Mi nombre es Sofía Wang. Soy colombiana de nacimiento, pero de padres chinos. Entonces, gracias a esta experiencia maravillosa que me ha aportado mis padres, puedo disfrutar de las dos culturas. La china por herencia y la colombiana por convivencia. Entonces, Wow, qué nota, qué chévere ¿cierto? eso. Sí, entonces navegar en las dos culturas me ha llevado a tener esa dualidad, ¿sí? Los latinos, los colombianos somos muy pasionales, somos supremamente recursivos, somos supremamente berracos, como dirían acá, ¿sí? Y los chinos Sí. son más tranquilos, más pasivos, más disciplinados. Y créame que navegar en mí, en esas dos dualidades, ha sido un reto maravilloso en mi vida. Les cuento un poco, soy administradora de empresas, fui funcionaria pública para el Distrito de Bogotá durante unos 12 años, luego comencé a explotar mi parte asiática, desempeñándome como facilitadora cultural entre las dos, Colombia y China. He realizado y he ejecutado, he llevado muchos empresarios a misiones comerciales y culturales a China, llevándolos a ferias, no tanto ferias internacionales como las que nosotros conocemos acá, sino ferias más internas, más donde los chinos van a conocer productos más exclusivos para su consumo. Entonces los he llevado a esos escenarios y hemos identificado una cantidad de oportunidades para Colombia y queremos compartirlas en este escenario con ustedes, ¿sí? Como Súper. facilitadora, pues nada, nosotros lo que hacemos es básicamente darles la información, guiarlos, ayudarles a entender que China, ¿cierto? No es como la China que nos imaginamos. La China tiene su contexto, su cultura, su historia y muy arraigada en su forma de ver la vida, en su forma de tomar decisiones y sobre todo en su forma de hacer negocios. Entonces, este es un excelente espacio que nos permite a mí y a mi Fundación Dracultur poder expresar, poder compartir con ustedes toda esta información que tenemos para ustedes, para que entiendan mejor a los chinos. Gracias, Sofi, y qué interesante y qué maravillosa introducción, porque precisamente tienes en tus raíces esa cultura y como bien lo mencionas,
es moverse entre esos dos ámbitos, entre Colombia, entre Occidente y entre Oriente, y yo creo que desde ahí ese aprendizaje es importante compartírselo a toda nuestra audiencia, pero también a todos estos empresarios que están en proceso de conocer nuevos mercados, de conocer cómo es esta cultura. Y partiendo, yo creo que de esa experiencia deberíamos hacernos una pregunta y es, ¿por qué China no debe entenderse solo como un mercado? Porque lo decía en la introducción, hay más de 5.000 años de historia, de cultura y de tradición. Entonces, ¿cómo podríamos contarle a toda nuestra audiencia por qué no verlo solo como un mercado y simplemente vamos a exportar, vamos a importar, sino verlo desde otra óptica? Bueno, una de los factores más importantes es que nosotros creemos que China es un mercado emergente tradicional, ¿sí? Ese es un pensamiento muy occidental en el que asumimos que el mercado de una u otra manera a lo largo del tiempo se va acomodando a esa oferta occidental. Esa es una mentalidad que tenemos y claramente lo hemos hecho así porque así nos han contado, ¿sí? Pero resulta que China no es un mercado emergente tradicional. China tiene un ecosistema sistémico y orquestado en donde confluyen muchos factores y que cada región, cada ciudad, cada, ¿cómo se le podría decir? Cada delta, porque ellos están organizados por deltas, tiene sus especialidades, ¿sí? Sus contextos. Muchas veces las ciudades de primer nivel, que conocemos como Shanghái y Beijing, son supremamente saturados por las marcas extranjeras. Pero hay otras ciudades que no son considerados esas ciudades cosmopolitas o niveles 1, es donde podemos, como Colombia, como nuestros productos, entrar con mayor facilidad. Entonces, para poderles explicar esto, hay varios componentes que debemos explicar antes. Por ejemplo, la falacia de pensar que somos un mercado homogéneo. Entonces, primero que todo, debemos abandonar la idea de que China es un solo país comercial. Es en realidad un continente compuesto por micronaciones con dinámicas totalmente divergentes, ¿sí? Si intentamos aplicar una estrategia nacional única, estamos yéndonos por el camino equivocado. Tenemos que pensar en China como un país totalmente divergente y que tiene sus contextos de acuerdo a las regiones a las que queremos llegar o abordar. Entonces, por ejemplo, tenemos el delta del río Perla, que está conformado principalmente por ciudades como Shenzhen y Guangzhou, que creo que son las ciudades que más conocemos, fuera de Beijing y Shanghái, ¿cierto? Resulta que ellos hacen parte del delta del río Perla. ¿Qué significa eso? Que es el corazón hipereficiente de la tecnología de punta, donde el consumidor tiene una tolerancia cero a la fricción digital, es decir, la gente está totalmente digitalizada, ¿sí? Entonces, en contraste, por ejemplo, con el delta del río Yangtze, ¿cierto? Que ese es otro delta, esa es otra región que está conformado principalmente por Shanghái y Hangzhou. Shanghái lo conocemos muy bien, ¿cierto? Es lo que más se escucha. Es el epicentro de la sofisticación financiera y servicios premium. Fíjense que es el mismo país, pero yo ya nombrando esos dos deltas ya hemos identificado diferencias. Uno es súper hiper eficiente tecnológico, tecnología de punta, y en el otro lado es súper sofisticado, un centro epicentro financiero y un centro de servicios premium. Y Shanghái también es considerado como el centro de la moda en China. Entonces, son contextos diferentes, lo cual nos indica que claramente las personas se van a comportar diferentes. Entonces, fíjense que estamos en el mismo país y podríamos decir que están sobre la misma región, pero son dos comportamientos totalmente diferentes. Entonces, en ese orden de ideas, entrar con una estrategia única es un error, ¿sí? Hay que entender eso y hay que comprenderlo muy bien. Tal vez en Colombia podríamos pensar así o pensar que en Estados Unidos se aplica ese tipo de connotaciones, pero yo estoy segura que una persona que vive, por ejemplo, en California se comporta diferente a una persona que vive en Nueva York, ¿cierto? Porque además de que tiene condiciones climáticas diferentes, pues uno está en el Atlántico y otro está en el Pacífico. Y eso influencia demasiado en el comportamiento de la gente. Incluso, por ejemplo, en las ciudades del mismo mundo, o sea, que estén en las mismas regiones, por ejemplo, en China, Chongqing, que también es una ciudad muy sonada en el TikTok, ¿sí? Porque lo muestra mucho por sus rieles dentro de los edificios y con niveles altos, muchos niveles, que es una ciudad elevada, ¿cierto?
es una ciudad pragmática e industrial. Su consumidor busca utilidad y durabilidad en los productos, ¿sí? Entonces, y una persona que se encuentra en Chengdu, ¿sí? Es la capital del hedonismo y la moda, el estatus estético lo es todo, ¿sí? Y en Chengdu están las chinas más lindas de toda China. Tiene una piel preciosa, son unas niñas muy bonitas que no se ven en otros lados, ¿ve? Y tiene que ver como con su encuentro con el hedonismo, la moda, ¿sí? Con su gastronomía, que eso las hace tener un bienestar diferente con relación al resto del país. Entonces, esta fragmentación, ¿cierto?, obliga a construir cadenas de suministro cerradas e independientes para cada región. Entonces, no podemos pensar en un solo canal de suministro, sino en muchas, dependiendo a dónde queremos llegar. Ese es el pilar 1, o es uno de los aspectos más importantes, y es no pensar en el mercado chino como un mercado homogéneo. ¿Qué otro componente es muy importante tener en cuenta? ¿Sí? Que los chinos es un capitalismo dirigido. ¿Qué querrá decir eso? Que China tiene muy claro separar el Estado del mercado. Ya, una cosa es la política y otra cosa es el mercado, la oferta y la demanda del mercado. Yo lo podría decir que es como un capitalismo reformado, un capitalismo solidario, ¿sí? Donde el Estado efectivamente pone sus decisiones, pone los lineamientos, las reglas, a través de una estrategia que ellos llaman el plan quinquenal, ¿sí? Y decide como los lineamientos que están permitidos y deja confluir la oferta y la demanda, el capitalismo puro. ¿Listo? Entonces, ese entendimiento es muy importante porque los chinos separan muy bien el tema político del tema comercial. ¿Sí? Obvio, utilizan el componente comercial para asuntos de diplomacia internacional, pero al interior de China esos componentes están muy separados y el Estado tiene claro que es el que pone la regla de juego. Pone como los marcos por donde la parte comercial y la parte financiera puede estar navegando, ¿sí? Adicionalmente, los chinos tienen algo muy interesante y es que en temas muy específicos, ¿cierto? Ellos tienen empresas del Estado, quienes son los que lideran ese mercado. ¿Sí? Ellos no es que yo dejo que el capitalismo puro navegue, sino que también el Estado participa dentro de la economía y es quien define una regla de juego, ¿sí? El Estado está implícito ahí y por lo tanto les permite poder manejar y gestionar, digamos, los picos del desenfreno del capitalismo, ¿cierto? Los logra Como intervenir entre extremos, pues para tampoco permitir que se desvíe la economía o que hayan pues como extremos entre oferta y demanda. Entonces sí hay una intervención, pero sí hay cierta libertad económica, por así decirlo. Así es, totalmente. Entonces las empresas chinas exitosas dominan esta dualidad y la mayoría tiene participación del Estado, ¿sí? O sea, el Estado generalmente los respalda. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque es que esto es un componente muy importante cuando la gente o cuando Colombia busca, por ejemplo, que busque financiar proyectos, ¿ves? Los proyectos los chinos los financian y hay recursos para eso. Lo que pasa es que no se lo van a dar directamente a un extranjero. Siempre va a haber alguien en la mitad que sea una estatal china, quien sea que opere todo el proceso, toda la implementación del proyecto. ¿Para qué? Para garantizar precisamente que el proyecto se haga, ¿sí? A los chinos que más les interesa es que sus proyectos se vean evidentemente implementados, ¿sí? No es tan importante para estas empresas estatales tener rentabilidad, no es su prioridad. Su prioridad es dejar el buen nombre el Estado de China. Entonces, por eso es que el financiamiento, cuando nosotros buscamos financiamiento del chino o de las empresas chinas o de la banca china, los chinos generalmente buscan que haya un intermediario, un ejecutor que sea chino para que se garantice que eso efectivamente se haga. ¿Sí? Va a haber como una ejecución y claramente pues me imagino que haya transparencia en la destinación de los mismos recursos. Así es. Y por último, para contestarte la pregunta, hay que entender que para la China la escala no es solo resultado de venta, ¿sí? Es solamente su mayor mecanismo de innovación. O sea, nosotros creemos que los chinos generalmente siempre es en cantidad, el volumen, ¿sí?
pero es que superar a los chinos en volumen yo creo que es un poco difícil. ¿Ves? Entonces, con ellos no podríamos competir a escala, sino competir con otros aspectos relevantes dentro de un producto. Entonces, el hecho es que gracias a ese volumen, ¿cierto? Un prototipo puede ser probado por millones de usuarios en semanas. Nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar que nosotros cuando queremos llegar a China, vamos a entrar seguramente es a un nicho de mercado. No a vender a toda China, porque no tenemos esa capacidad de proveer ni de transformar, ¿sí? Esa es una de las cosas que a mí me gusta aterrizar a las personas cuando me piden una consulta. Sí, ellos ven a la China grandísima, dijo, no, yo cómo le llego a 1400 y le digo, es que usted no le va a llegar a 1400, ¿cierto? Usted va a llegar y va a llegar bien, es al nicho de mercado que usted ha seleccionado con su producto. Y eso es un componente importantísimo que debemos tener en cuenta. Adicionalmente, miren, los chinos tienen una cosa, es que ellos tienen una intensidad operativa bárbara. Ellos tienen una cultura del 9-9-6. Eso tiene que ver con la cultura de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, 6 días a la semana. ¿Sí? Esa es una cultura que tiene todos los chinos. Nosotros lo podríamos ver que no descansan, que trabajan todo el tiempo, pero ese es el nivel de compromiso que tienen los chinos y la disciplina, ¿sí? Trabajan de 9 de la mañana a 9 de la noche porque muchas veces su negocio tiene que ver con la parte internacional. Entonces, es muy importante que logren calibrar el tiempo contra sus aliados internacionales que tienen una diferencia horaria diferente. Entonces, eso para ellos es muy importante. Y trabajan los 6 días de la semana, ¿sí? Y a veces cuando hay festivos, reponen días antes de salir a vacaciones. Entonces, es un compromiso wow, qué interesante. Sí, de hecho, es que es una cultura de mucha disciplina y yo creo que ahí es donde tenemos mucho que aprender y mucho que conocer antes de sumergirnos a este mercado. Precisamente, pues que es como lo que el viaje que queremos hacer con Sophie, de ir conociendo, de ir explorando y como de ir deshojando, haciendo un comparativo con la cebollita, ir deshojando, ir sumergiéndonos en este maravilloso mundo que me parece muy atractivo y muy interesante. Así es. Pues la China es una cosa impresionante. Entonces, China hoy es un ecosistema de complejidad avanzado. No todo el mundo lo entiende y he observado que hay personas que ya viven años ahí, pero no logra entenderlo, sino que ellos siguen la corriente, ¿cierto? Entendiendo que hay que respetar ciertas cosas. Pero yo pienso que el entendimiento nos da luz y nos abre puertas. Entender más que el hacer es entender el por qué ellos lo hacen. ¿Sí? El por qué ellos tienen tan arraigado su cultura, tan arraigados sus costumbres. Eso nos abre la puerta a nuestra mente de entender por qué ellos son a veces como son. ¿Sí? Y yo podría decir que este mercado chino es supremamente exótico porque es que es totalmente diferente al americano o al europeo a los que estamos acostumbrados. El asiático y especialmente el chino es un tema de yo digo que es de entenderlos, de saber por dónde uno meterse. Y cuando tú lo entiendes, se vuelve súper fácil y súper viable para nosotros, los colombianos. De hecho, Sophie, bueno, pues gracias por ampliarnos toda esa información. Y de hecho hay como una máxima en los negocios internacionales y es que cuando vamos a hacer un ejercicio de, ya sea de importación o de exportación, se debe hacer una preparación previa para tener esos negocios exitosos. ¿Y cómo se hace esa preparación previa? Entender y tratar de conocer esa cultura, que de hecho, pues hay aspectos que uno debe entender de esa cultura, entonces cómo se comportan, cómo es el relacionamiento y entendiendo un poco esta cultura, pues uno entiende que cuando uno va a hacer una negociación, simplemente no va a ser el cierre de un contrato, sino que hay un relacionamiento, hay un conocimiento y es ahí donde nosotros debemos entenderlo, porque quizá nosotros desde Colombia o desde Occidente a veces vemos a China como un mercado muy potencial, pero solo pensamos en hacer negocios. Simplemente lo pensamos así y lo vemos así, pero no entendemos todo lo que hay detrás. Y yo creo que hay un elemento fundamental que hay que comprender, es parte de esa historia. Y ahí un poco de cómo crees que esa historia incide en los negocios y si tiene incidencia, porque estamos hablando no de un solo país, estamos hablando de una civilización. Entonces, ¿cómo ha venido acoplando China y todas las personas que hacen parte de esta cultura? ¿Cómo han venido acoplando y cómo se han venido nutriendo
de esta historia. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es como nosotros en Colombia, nuestra historia nos marca, ¿cierto? Marca nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro proceder y por eso a veces resolvemos situaciones de acuerdo a nuestra ascendencia histórica. Bueno, imagínense, tenemos 500 años, un poco más, pero los chinos tienen más de 3000 y los que no se cuentan, ¿sí? Llegando a los 5000. Entonces, claro que sí, tiene bastante incidencia y parte de lo que nosotros hacemos desde la Fundación Draculture es precisamente ayudar a las personas a prepararse mentalmente, ¿sí? Porque ir a la China no es que voy a ir a ver si me funciona o no. Ir a la China realmente es tomar la decisión de decir voy a entrar a ese mercado. Esa es la decisión. No es que voy a ver si hago un par de cositas y los llevo, me voy a una misión y miro a ver si los vendo. Yo creo que esa perspectiva es un poco corta, ¿sí? Con relación al potencial de mercado que hay allá. Y eso hace ver que desconocemos de la cultura y desconocemos de su historia. Pensar que ellos, o pensar en China como un solo mercado y pensar que voy a ir a ver si los vendo un contenedor, 2 contenedores, 20. Y hay mucha gente que dice, yo quiero vender 10 contenedores mensuales, pero para llegar a vender 10 contenedores mensuales, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Sí o no? Tienes que entenderlos, tienes que trabajar en el relacionamiento, tienes que trabajar en el Quanxi, que ahorita les explico qué es. Entonces, para que ellos te acepten, quieran hacer negocios contigo, ellos primero te observan, ¿sí? Y evalúan tu paciencia. Esas son dos cosas que nosotros aquí en Occidente no hacemos. Nosotros lo primero que hacemos es sentir feeling. Sí, dice, uy, esta persona tiene la forma, yo me le pego y quiero hacer negocios con él, pero no has observado qué hay detrás de esa persona, uno, y dos, somos de una cultura muy de la inmediatez, ¿sí? Yo lo quiero ya, quiero vender 20 contenedores ya, pero vuelvo y digo, para que tú vendas 20 contenedores ya, tuviste que haber hecho un trabajo previo, que es donde no contamos, ¿sí? Que es donde el colombiano no cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, para entender al negociador chino, hay que entender que no está sentado frente a una persona, sino frente a una acumulación de historia de más de 3000 años, de filosofía, y adicionalmente un siglo de trauma histórico, porque los chinos sufrieron un siglo de humillación, ¿sí? Eso hace parte de su historia y que definitivamente lo marcó y fue un antes y un después ese evento del siglo de la humillación, que fue durante el año 1839 a 1949, en donde China pasó de ser que lo que representaba el 30% del PIB mundial a ser fragmentada por potencias extranjeras mediante tratados desiguales. Ahí es donde hubo la guerra del opio, ¿cierto? Donde se les introdujo y hubo muchas negociaciones, pues nada, que los afectó traumáticamente, la verdad, murieron muchos chinos, hubo mucha hambruna, ¿cierto? Y donde China fue resiliente y aprendió de ese siglo de historia. Pero eso los marcó en la negociación, fíjate, eso los marcó porque hoy un chino se sienta y no se va a dejar tratar desigualmente. Eso ya no lo va a permitir más. Y eso está en cada chino, ya no es un tema político, ya esto está arraigado en cada chino cuando se sienta a negociar, ¿sí? Entonces, claramente la historia tiene mucho que ver y la confluación de estilos de vida como el taoísmo, el budismo, el confucianismo, los lleva a tener un aspecto o un perfil diferente a la que hemos conocido toda la vida. Nosotros estamos muy acostumbrados a mercados occidentales, al estilo americano, al estilo europeo, pero esto de realmente los chinos es una cultura totalmente nueva y entenderlos a ellos desde la historia nos garantiza una comprensión expansiva hacia los negocios, ¿sí? El otro componente importante, y esto ha sido construido durante muchos años, milenios, ¿cierto? Es ese software filosófico, ¿sí? Mientras en Occidente confiamos en las instituciones y el papel, en China la base es Confucio. ¿Y Confucio qué nos deja? El Quanxi. El Quanxi es la red de obligaciones. Es una red que suma una cantidad de aspectos
que nos da aquí lo llamamos como un networking, ¿cierto? Pero es que ese networking va mucho allá de una lista de contactos o una red de contactos. Realmente allá es una red de obligaciones, es decir, de favores que le voy debiendo o de favores que voy recibiendo, ¿sí? Y de cuidar mucho la reputación y el prestigio de su propio ecosistema. Entonces, cada chino tiene su propia red o su propio ecosistema de Quanxi. Entonces, 1.400 chinos confluyendo con sus propias redes es una cosa, eso es un internet diferente, ¿vale? Entonces, la historia que nos ha enseñado que las leyes pueden ser opacas, pero la familia, los aliados son permanentes. ¿Sí? Aquí en Occidente nos pegamos mucho de las leyes y no tenemos en cuenta el trasfondo de quién está firmando eso, ¿sí? Pero los chinos lo primero que valora o que observa es tu red familiar y tu red de amigos, quienes conforman tu red, ¿sí? Por eso el Quanxi es el verdadero contrato. Si usted logra cultivar con un chino un Quanxi, ahí la tienes. Con ese chinito tú la tienes, ¿sí? Con esa relación tú ya puedes entrar a la China con mucha facilidad, pero esa relación se construye desde lo real, desde lo genuino, no desde el interés. Eso ellos se dan cuenta mucho, por lo tanto utilizan muchos preceptos que ha dejado Confucio y obviamente el tiempo ellos lo vuelven muy largo para poder observarte, para poder de verdad ver lo que realmente eres y no lo que dices, ¿sí? Las acciones muchas veces hablan más que las propias palabras. Entonces, esos componentes son súper importantes para que lo tengan en cuenta. Si no hay una relación de confianza personal sólida, el papel firmado realmente no tiene ningún mecanismo de protección real, ¿sí? Ahí podrás haber firmado un contrato, pero eso no te garantiza nada. ¿Ah? El otro componente que nos deja Confucio es el mienzi. El mienzi es traducción literal, dar la cara, pero yo le podría decir que es como el prestigio, la reputación de la persona, ¿sí? Lo podríamos comparar con una palabra en español, es como eso, el prestigio, la reputación, el honor público, ¿sí? Y en China el honor público es un capital social, es un activo, ¿sí? Es una negociación en una negociación jamás verás a un chino acorralar o humillar a su contraparte. Siempre va a ser algo como muy discreto, ¿cierto? Es tanto, si alguno de los que nos escucha ha tenido algún tipo de negociación con los chinos, ¿cierto? Ellos generalmente dicen sí, ¿sí? Pero nunca dice, no, dice, lo voy a pensar, está muy difícil, lo vamos a analizar, ¿cierto? Esa es una forma que ellos tienen para no cerrar la puerta, para no hacerte sentir mal, porque lo que les interesa a ellos no, tal vez no primeramente es el negocio, sino la relación contigo. Entonces, por eso te da tanta gabela, por decirlo así, de alguna manera, para que tú puedas entender que pues de pronto el negocio no les interesa, pero sí le interesa continuar una relación contigo, cultivarla. Tal vez no es ahora y puede ser más adelante. ¿Sí? Entonces esos son componentes que nos deja el confucianismo y que lo usa actualmente todos los chinos, el Quanxi y el Mienzi. El otro componente importante, adelante Jenny, qué pena sí, no la el dejaste hablar. Quanxi, es que estaba intentando repetir el Quanxi y el Mienzi, ¿cierto? Mienzi, Quanxi. Ok, interesante. Y mire que se fundamentan en la base de la historia, o sea, el conocimiento y la historia hacen parte esencial de los negocios. Entonces, los negocios no simplemente es verlo como comprar y vender, sino un cúmulo de experiencias, de tradiciones y de cultura. Y permíteme ahí traer un poco de un invitado que anteriormente tuve de Curazao, donde nos contaba también un poco de cómo esa historia y cómo ellos cuando fueron esclavizados en la isla les trae recuerdos y vinculan, por ejemplo, esa esclavitud con el tema de la agricultura. Entonces, por ejemplo, él nos contaba que las personas de Curazao no se dedican a la agricultura porque les trae esos recuerdos de esclavitud. Y acá también asocio un poco esa época de la violencia y de la guerra que tuvo que pasar China y cómo todas esas raíces se convierten en una filosofía y mira que hacen parte precisamente como de ese honor, lo que decías ahora, y esa reputación que también tiene que ver y está relacionado con esa red de familia y de amigos, que es precisamente como esas dos claves o reflexiones que nos acabas de mencionar. Entonces, mira cómo se van entrelazando un poco las culturas, pues que están en diferentes espacios y momentos, pero cómo inciden propiamente en los negocios. Totalmente.
yo creo que la historia ha marcado a muchas culturas, ¿cierto? Y comprenderlas nos quita de pronto ese prejuicio que a veces tenemos bueno, ¿y por qué hacen esto o hacen lo otro? Pero hay que tener esa claridad. Los chinos han pasado por muchos imperios, ¿cierto? Y bueno, mientras su transición hacia la modernidad, pues pasaron por una época bastante complicada y eso los marcó y hoy en día, pues digamos que eh, se ha dado la vuelta y ellos usan esa experiencia, esa resiliencia para no cometer los mismos errores. Todos estos años que la historia lo ha traído, aquí hay un componente muy importante y es, por ejemplo, la influencia del taoísmo, ¿cierto? También en el arraigo cultural. Eh, a los occidentales nos gusta buscar victorias directas, ¿sí? Rápidas, y estamos felices porque logramos firmar un contrato, ¿ya? Pero los chinos buscan otra cosa, ellos buscan, como lo decía antes, ellos buscan relaciones a largo plazo y la verdad buscan un aliado ideal, correcto, no ideal, correcto, ¿sí? Porque a veces la gente se muestra con sus facetas, pero su intención tiene intenciones inmediatistas. Entonces, eso se ve y lo evidencia y ellos realmente buscan poder consolidar relaciones a largo plazo. Entonces, aquí viene un componente que nos deja taoísmo, la paciencia. La paciencia. Los chinos ven el tiempo como un recurso, no como una limitación, ¿sí? Ellos pueden esperar décadas si quisieran, hay que ver si de este lado queremos esperar todo eso, ¿sí? Pero digamos que el componente es no fuerza el resultado. Ellos no están buscando forzar algún resultado inmediato, más bien están dejando que fluya, ¿cierto? Y en esa fluidez, el momento ideal llegará para tomar las decisiones y para realizar las acciones que considere. Por eso es que cuando uno habla de negocios con la China, la verdadera relación con los chinos se gesta entre los 18 y los 24 meses. Si surge una relación antes, quiere decir que no es perpetuo. Te está utilizando para llegar a otro lado o para conocer más de lo que, digamos, de la cultura de acá para poder, y luego sí llegar a alguien que sí se quiera, con el que sí se quiera relacionar, ¿sí? Entonces, una relación antes de los 18 meses, ya uno sabe que no es para largo plazo, ¿sí? Los que se gestan después de esos 18 meses, eso sí es con una probabilidad muy alta de que usted quede de amigo de por vida con ese chino. Entonces, por eso es que cuando uno está intentando entrar a un mercado como el asiático, como en la China, yo pienso que la mejor estrategia es cultivar esas relaciones. La mejor estrategia es cultivar. Tal vez no lo vemos tan pronto, pero una vez cultivada y una vez que se siembre y eso comienza a florecer, esas relaciones son perpetuas. Entonces, como les decía ahorita, si logras construir Quanxi con uno, ese uno les abre el camino para todo lo que necesitas. Porque cada chino tiene una red interconectada de contactos y de favores y de interconexiones. Entonces, hay que saber aprovechar eso. El otro componente muy importante. Qué bacano, qué pena ahí, Sofi, te interrumpo, es que me van llegando como unas ideas súper chéveres y lo voy asociando precisamente pues con algunos conceptos y con algunas vivencias que he tenido en materia de negocios y es precisamente como entiendo y voy entendiendo más bien la cultura de China como un ejercicio de ganar, ganar. Y creo que esto también es una máxima dentro de los negocios internacionales y es precisamente de cómo buscar que las dos partes se beneficien. De ahí que ese plazo o esas negociaciones a largo plazo busquen ello. Y lo comparo muchas veces con los negocios que tenemos acá en Colombia y a veces, por ejemplo, en Antioquia, que hay una cultura o se ve como una cultura con el más vivo, ¿cierto? Donde simplemente yo gano y de pronto el otro no ganó en ese negocio, pero yo creo que la vida después, cuando uno hace ese tipo de ejercicios donde solo busca ganar uno, la vida le devuelve y encuentra como esa forma de compensar ese momento que uno tuvo de ganancia y que perjudicó al otro o por así decirlo, que lo engañó. No propiamente quiero decir con esto pues que esta cultura sea así, pero se ha venido generalizando en muchos negocios este tipo de aspectos y yo creo que ahí la reflexión precisamente y todo lo que hemos venido aprendiendo con esta cultura asiática es un ejercicio equilibrado, que sea equitativo para las partes y yo creo que ahí es donde está la clave
de esa relación y de ese entendimiento a largo plazo, de comprender y de ir descubriendo a esa persona o a esas personas que están detrás o que hacen parte o que van a ser parte de ese negocio. Entonces, qué chévere y pues como que irlo relacionando con todos estos conceptos, me encanta. No, Adelante, Sofi. es fantástico porque tener esa apertura y tener la oportunidad de entender otras perspectivas sobre los modelos de negocio a las que estamos constantemente acostumbrados, eso nos permite llegar a más partes. O sea, esa es la forma de la entropía, la expansión, ¿cierto? Los chinos no están jugando a cosas de ya, corto plazo. Ellos te conocen y si tú genera ese feeling, ¿cierto? Ellos están buscando jugar cómo alargo esto, ¿sí? Siempre piensan en el largo plazo, porque en el corto las cosas van a suceder. O sea, si seguimos el paso a paso, las cosas siempre van a suceder. Lo importante es cómo nos mantenemos, cómo sostenemos, cómo perduramos en esta relación. Y pues nada, estoy muy contenta de haber compartido este pedacito, la historia obviamente ha afectado la negociación con los chinos y dentro de nosotros, de la Fundación Dracuntur, dentro de nuestro curso, nosotros le dedicamos mucho tiempo a compartir la historia, ¿sí? Y a explicar por qué un chino se sienta en la mesa y actúa de cierta manera. Entonces, ¿eso para qué es? Es para que el occidental no se angustie, no se genere ansiedad, no piense que de pronto su oferta no es buena, ¿sí? Es más bien entender que ellos te están analizando, te están observando, ¿sí? Y que todo en su tiempo va a gestarse. La primera reunión generalmente es una siembra, ¿cierto? Esa siembra, si está en tierra fértil, se va a gestar de algún momento. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes los latinos, los colombianos, a esa respuesta del asiático. Maravilloso, pues toda esa historia y todo ese conocimiento que nos compartes. Y antes de cerrar este espacio, me gustaría que le contáramos un poquito más a todas las personas que nos visualizan desde esa fundación y ese proyecto que tienes pues con tus aliados y con tus socios, Dracuntur. ¿Qué se hace desde allí y cómo vienen incursionando y cómo vienen aportando sobre todo a esta expansión desde esa cultura, de esa tradición, de esa civilización china y cómo traerla a Colombia precisamente por tu experiencia, por tus raíces? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué buscan? ¿Cuál es el objetivo? Y cómo las personas pueden irse vinculando también a este ejercicio tan bonito y tan interesante y que además también pues está encaminado hacia negocios. Sí, bueno, Dracuntur, Fundación Dracuntur nace precisamente de esa cantidad de tiempos que llevo trabajando como facilitadora cultural entre Colombia y China. Y de las cosas maravillosas que la vida me ha enseñado es que debemos preparar el camino, ¿sí? Como lo decía antes, muchas personas a las que yo he tocado ven a China como un mercado al que voy a llegar. Tengo un producto y yo lo voy a vender allá, ¿sí? Sin tener en cuenta esos aspectos tan importantes de la cultura, que les gusta, que no les gusta. Entonces, todo ese tipo de información me llevó a consolidar lo que hoy es Fundación Dracuntur, que nos dedicamos a la educación informal. Nosotros nos dedicamos a preparar empresarios y personas del común que tengan interés en conocer y acceder a China, ¿sí? No nos importa si tiene un producto o no, lo importante es que le guste la cultura, que lo vea como una oportunidad, ¿cierto? Y que luego de la capacitación de nuestros cursos, él se vaya preparado mentalmente, entendiendo que los chinos buscan cosas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados. Y que la parte comercial va por añadidura. Casi que te podría decir que nosotros desde la Fundación Dracuntur enseñamos a un colombiano a consolidar el Kwanzi con un chino. Y luego el tema comercial viene por añadidura, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Y con toda esta información que tenemos, pues a mí me encanta es compartirla porque yo quiero ser parte de ese cambio de chip, ¿cierto? Desde la Fundación Dracuntur queremos generar ese cambio de chip porque el mundo hoy, el mercado hoy ya no es local, el mercado hoy es global. Tú realmente puedes venderle a la China transfronterizo. O sea, lo puedes hacer, lo que pasa es que no sabemos que lo podemos hacer, ¿ves? Entonces, desde la Fundación Dracuntur damos
esa enseñanza, los capacitamos en la preparación mental, en la preparación del producto, en entender claramente cuál es la estrategia, les proveemos un canal y los acompañamos en todo el proceso. Wow, qué bonito escucharte y me conecto mucho desde esa parte de la apertura, de ese conocimiento y de compartirlo con todas las personas que quieren conocer, que quieren acercarse a esa cultura, porque precisamente este canal nace de buscar esa democratización y de ese acceso a la educación, pues que a veces está para ciertas personas y que es un privilegio, pero también qué bueno que muchas otras personitas que están interesadas, que quieren conocer, pero que a veces no tienen ese recurso ahí cercano, pues lo puedan hacer a través de estos espacios. Entonces, hacer una invitación a todas las personas que quieren conocer, que se están preparando en este mercado tan interesante que de verdad, con todo lo que nos cuenta Sofi, a uno como que se le llena el alma de una pasión o pues personalmente a mí me encanta y es que si quieren conocer más información, pues busquemos Dracon Tour. Yo creo que acá al final de este video podemos dejar todas las redes y la forma de contactarlos y si no, pues a través de este canal de YouTube nos dejen los comentarios. Recuerden que este es el inicio de un viaje maravilloso, pues que desde hoy ya se viene mostrando como esa semillita de lo que vamos a empezar a recorrer. Y bueno, agradecerte, Sofi, realmente por tu tiempo, por darnos ese conocimiento tan bonito y tan maravilloso, porque es como abrir el corazón, abrir tu historia y mostrarla así de manera tan genuina. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos ven. Entonces, como reflexión, si quieren negociar con China, ya saben que no solo es aprender a vender, es aprender a pensar, a entender la cultura y a entender que es una relación a largo plazo. Buscar un ganar, ganar para las partes. Muchas gracias. Muy Gracias. amable. Gracias. Y así llegamos al final de otro episodio de Entre Aduanas y Negocios, historias para contar y reflexionar. Gracias por acompañarme en este espacio donde exploramos experiencias, aprendizajes y visiones del mundo empresarial y del comercio exterior. Cada historia nos recuerda que detrás de los procesos, las cifras y las operaciones siempre hay personas que construyen, transforman y dejan huella. Soy Jenny Paula Duque Castaño y te invito a seguir conectado, a compartir este episodio y sobre todo a seguir activando tu poder interior para hacer de cada reto una oportunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio.